y que también están viviendo sus propios procesos y que conjuntar todos estos procesos, pues se nos vuelve una tarea difícil. Y a veces como cabezas de familia decimos, quiero tener o dar la posibilidad de que todos se sientan en control, que todos estén estables emocionalmente y nos damos cuenta pues que en muchos de los casos no puede ser así. Actualmente, pues esta pandemia nos ha traído situaciones de salud importantes, de salud emocional, que ya se vuelven preocupantes, que es una estadística que no podemos negar que una vez que esta situación empezó a suceder a nivel mundial, pues también empezaron los estudios, los análisis, no solo de la enfermedad en sí, sino del impacto emocional. Y nos empezamos a dar cuenta que esta situación está siendo detonante de muchos otros temas a nivel emocional. Personas que empiezan a vivir con ansiedad, que empiezan a vivir con depresión y que empiezan a surgir estas situaciones a partir de la pandemia, a partir de que se quedan sin trabajo, a partir de que la enfermedad llega a sus familias. Entonces, no podemos negar que tenemos un impacto real que tenemos que lidiar con eso día a día. A veces no directamente, pero a veces sí con la emoción que esto despierta, como decir, tengo miedo, porque a tal familia que yo conozco ya están viviendo una situación directamente relacionada con la pandemia. Ya perdieron el trabajo, ya se enfermó un familiar de ellos, ya está en el hospital, están batallando económicamente. Entonces, todas estas situaciones, aunque no las estemos viviendo directamente, ya generan un impacto emocional sobre nosotros. El miedo, la preocupación, el estrés, la ansiedad son totalmente normales en esta situación porque nos estamos enfrentando ante algo desconocido, ante algo que no sabemos qué es lo que va a suceder. Siempre que yo sé qué es lo que va a suceder, eso me da tranquilidad, me da seguridad, me da confianza. Por eso puedo hacer mis actividades de manera rutinaria. Pero una vez que surge una situación o una actividad que no es la natural, la que no vengo desarrollando con mayor frecuencia, es normal que tenga sentimientos o emociones que vayan relacionados con este tema, con preocupación, con estrés, con miedo, con ansiedad. ¿Cómo lo podemos observar en nuestros hijos? En nuestros hijos podemos observar esta situación, uno, como reflejo de nuestras propias emociones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo miedo, mi hijo empieza a manifestar miedo. Yo tengo miedo y entonces mi hijo, que ya dormía solo, quiere dormir conmigo en la cama. O mi hijo, que durante la noche iba al baño solo, pues ya me pide que lo acompañe en las madrugadas a ir al baño. O me pide dejar la luz prendida. O ya no quiere subir a la segunda planta solo. Entonces empieza a despertar sus propios miedos de acuerdo a su edad. Preocupación con preguntas como, ¿nos vamos a morir? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a regresar a la escuela? ¿Qué va a pasar con mis amigos? Me quedé sin amigos. Entonces, todo este tipo de detalles, nuestros hijos también lo vienen viviendo. Estrés. El estrés en los niños lo podemos ver con preocupación excesiva, con ansiedad. La ansiedad en niños es un movimiento repetitivo. Si nuestro hijo se está mordiendo las uñas, si mi hijo está brinque, 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 brinque mientras está tomando su clase, si a lo mejor está mordiendo los lápices, eso es ansiedad. Tiene que ser un movimiento repetitivo para considerarlo ansiedad. Hay que ver qué tanto yo le transmito a mi hijo, porque a pesar de que a lo mejor yo me sienta en control de mis emociones, a lo mejor mi hijo está enojado, irritable, con cambios importantes en el carácter, con etapas que ya tenía como superadas, que estén regresando. También podemos notar que puede haber alteraciones en alimentación, sueño e higiene, que esas se vuelven preocupantes. Esas se vuelven de ir a buscar ayuda, ir a buscar a un especialista para que me oriente al respecto. Alteraciones en alimentación, independientemente de que mis hijos y el refri son uno solo, que veamos cambios importantes en la alimentación, que coman más o que coman menos. Que en el sueño, que duerman más o que duerman menos, que tengan despertares nocturnos, que tengan pesadillas, son temas que nos deben de ocupar. Trastornos también o dificultades en temas de higiene. Adicional a las medidas que ya estamos tomando por el COVID, el lavado de manos, bueno, que a lo mejor sea un lavado excesivo, una preocupación excesiva.
o que me esté manchando la ropa con pipí, con popó, el estreñimiento, la diarrea. Todos esos temas se vuelven prioritarios. Ya no los vemos como situaciones naturales propias de un proceso de adaptación, sino como una situación que tengo que poner atención y ocuparme, porque ya es algo que sale del control del niño, que ya sale de sus posibilidades. Entonces, sí es muy importante que estemos muy atentos a esos cambios. Los que son directamente relacionados con nosotros, esos son parte del entorno familiar. Si yo como mamá estoy enojada porque todo el día mi casa es una revolución, y yo creo que la de todas las mamás. O sea, están los niños conectados con la tarea, el más chiquito llorando, el adolescente enojado encerrado en el cuarto, medio haciendo la comida, medio contestando llamadas y haciendo home office. Entonces nos volvemos locos. Entonces, si mi enojo, mis hijos empiezan a tener conductas de enojo, pues quiere decir que es mi enojo reflejado en ellos. Eso es totalmente normal. Mi tristeza, a lo mejor yo estoy apático, estoy haciendo las cosas con más lentitud, estoy menos conectada con otras personas a nivel emocional, pues mi hijo también puede empezar a demostrar esa apatía. Normalmente como papás nos concentramos mucho en las conductas y poco en las emociones. Y es al revés, debemos de concentrarnos más en las emociones y menos en las conductas. Les voy a explicar esto. Concentrarte en la conducta es cuando le dices al niño, no grites, no corras, no llores. O sea, estás viendo algo, una acción directamente. Centrarse en la emoción es pensar qué está sintiendo mi hijo detrás de ese llanto. Si está llorando es porque se siente triste. Entonces yo tengo que atender más la emoción que la conducta. Y tendemos a centrarnos en las conductas. Hay que centrarnos en la emoción. Si mi hijo está triste, es importante que yo le diga, o que está llorando, perdón, yo sé que estás triste. De esa manera me estoy concentrando en la emoción y le estoy ayudando a mi hijo a desarrollar habilidades a nivel emocional. Los padres somos los reguladores emocionales de nuestros hijos durante la pandemia y durante su desarrollo. ¿Qué quiere ser un regulador emocional? Les voy a poner el ejemplo más típico donde es nuestro primer trabajo de regulador emocional. Tenemos a nuestro bebé de 2 años que le encanta correr por la casa. Si yo le digo, no te subas las escaleras, pues se va a ir a subir las escaleras. Si yo le digo, no abras el refri, va a ir a abrir el refri. Si yo le digo, no abras los cajones, va a ir a abrir los cajones. Es un niño que está corriendo, muy activo. Y a los 2 años, además de toda esa energía física, viene esta intensidad en las emociones. Bienvenida a la etapa de los berrinches. Entonces, por cualquier cosa, nuestro bebé de 2 años se tira, grita y hace un súper berrinche. ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace el papá? No llores. Ya, no te lo voy a dar y hazle como quieras. Ahí yo no estoy haciendo el trabajo de regulador emocional. O bien estas estrategias de te voy a dejar solo a que se te pase y luego regreso. No. Ser un regulador emocional es ayudarle a nuestro hijo a que identifique la intensidad de sus conductas de acuerdo a lo que está sintiendo. Claro que iba corriendo y aventó la puerta del baño y se machucó el dedo y está llorando. Claro que va a llorar, se machucó el dedo y va a llorar bien fuerte. Pero si a lo mejor traía una paleta y se le cayó la paleta, pues es una situación de menor intensidad. Entonces su conducta tiene que ser de menor intensidad. ¿Quién le enseña esto a un niño de 2 años? Mamá, principalmente. Si mamá no está, otro cuidador, la abuelita, papá, pero principalmente es mamá. Entonces, este momento donde mi hijo está llorando, desbordándose de su emoción, necesita voltear a ver a mamá que le diga, aquí estoy, yo sé que estás enojado o yo sé que estás triste. Quedarme cerca para que mi hijo empiece a bajar la intensidad de la conducta. ¿Cuál es el tema? Que normalmente el momento de estrés del niño donde necesita la regulación emocional es el momento de estrés de la mamá. Entonces, mamá no hace la chamba de regulación emocional. ¿Y qué pasa? Tenemos chiquitos de 6 años, 8 años que hacen berrinches tirados en el piso. Y la mamá, ay, es que qué pena este niño, siempre es así de llorón. No, pues es que no aprendió esta etapa de los 2 años. Si no lo aprendió a los 2 años, lo sigue intentando hasta que logra aprenderla. Entonces, si no hicimos la tarea, nos toca hacer la tarea.
en segundas, en tercera oportunidad, en N, en la que sea, pero hay que sacar esta tarea. Ahorita, durante la pandemia, nos volvemos reguladores emocionales no solo de nuestros hijos, sino de otras personas que nos rodean, que a lo mejor ya no están en la etapa de adquisición o de lograr estabilidad de regulación, sino que nos volvemos reguladores intermitentes. ¿Cuántas veces nos ha pasado que la pareja te platica? Oye, es que estoy súper preocupado porque fíjate que están despidiendo mucha gente en el trabajo. Entonces, mi trabajo no es decirle, ay, ¿qué hacemos si nos quedamos sin trabajo? Hay que pagar el carro, la casa, la escuela. No te puedes quedar sin trabajo en este momento. No, claro que no. O sea, como pareja decimos, tranquilo, aquí estoy, no te apresures, no te adelantes, vamos a ver qué pasa. Si no, ya lo vamos a ir sacando adelante. Y a lo mejor al revés, cuando mi pareja me dice a mí, o yo le digo a mi pareja, ¿sabes qué? Es que no tengo trabajo y estoy bien preocupada, me está pasando esto, no sé qué va a pasar, mucha gente se está enfermando y me asusta que a lo mejor nosotros también nos podamos enfermar. Mi pareja tiene que ser mi regulador emocional, mi soporte, donde me va a decir, tranquila, vamos a salir adelante. Entonces, eso es tener inteligencia emocional y nos vamos dando soporte unos a otros. Pero nuestros hijos somos maestros de ese soporte. Ellos no tienen esa habilidad. Nos toca a nosotros enseñarles a lidiar con sus propias emociones. Nos toca a nosotros enseñarles a vivir estas emociones de acuerdo a la intensidad adecuada. El problema es que durante la pandemia, pues nuestras emociones también están en conflicto. Tenemos que arreglar primero nuestras emociones para poder entenderlas de ellos. No lo puedo hacer al revés, aunque quisiéramos. Durante la pandemia, pues hemos tenido que desarrollar habilidades de adaptación. Todos. Las mamás, sobre todo, leía un post en Facebook que decía algo así como, pues a las mujeres nos tocó la peor parte, porque nos toca ser la mamá, la maestra, la psicóloga, la compañera, la cocinera, todo. Y no tiene por qué ser así. Las familias han evolucionado, los tiempos han cambiado y así también se deben de ir adaptando las familias, donde la familia se vuelven todos una parte importante, todos tienen un rol diferente, pero que comparten actividades entre sí. No se puede cargar la mano todo hacia un lado porque entonces la balanza pierde el equilibrio y truena. Entonces yo sé que como mujeres, y sé que hay papás ahorita aquí con el padre, pero como mujeres a veces tenemos esta idea de ser super mamás. Entonces me encargo de trabajar home office y me encargo de hacer la tarea con los niños y me encargo de conectarme en junta con la maestra y me encargo de limpiar la casa y me encargo de lavar la ropa y me encargo de hacer la comida y no se puede. Tarde que temprano mi cuerpo me va a pedir la factura. Mis emociones me van a pedir las facturas. Entonces, es bien importante que tengamos identificado que no se puede, que tenemos que buscar el equilibrio de estas actividades. Sí, a la mujer se nos demanda más. Yo a las maestras que aquí están, ¿cuántas veces le decimos al niño, dile a tu mamá que para mañana ocupamos tener todo esto para la clase? No le decimos, dile a tu papá. Entonces, al papá siempre lo tenemos como muy metido en la parte del trabajo, pero es nuestra labor hacer que la familia sea eso, sea un equipo unido donde las actividades se comparten. Entonces, si no lo estoy haciendo, es importante decir, oye, no es falta de intención de la pareja o de la familia, es que no lo reconocen. Una de las cosas que yo les puedo compartir que sucedió durante la pandemia es que se suspenden las actividades escolares presenciales y yo dije, qué padre, les voy a enseñar a mis hijos a cocinar. Ese fue mi primer objetivo de la pandemia. Batallo mucho con mis tiempos y con la comida. No me gusta comprar comida de la calle, pero entonces me ando desvelando o me ando atrasando en tiempos cocinando. Y ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida, porque mi hijo de 9 años ya sabe cocinar muchísimas cosas así como que la semana pasada hizo lasaña. Yo no sé hacer lasaña, no tengo idea de cómo se hace. Pues él hizo la lasaña. Entonces digo, qué padre. Él ya desarrolló esta habilidad y se vuelve parte de la familia, se convierte en un equipo donde él ya es consciente. Y esto surgió por eso, porque les decía yo, es que yo también necesito tiempo para mí.
yo también no me he bañado, yo también quiero hacer otras actividades y no puedo porque estoy saturada. Entonces, mis hijos empiezan a ser conscientes. Claro que tienen 9 y 10 años y ese es un factor muy importante la edad. Se empiezan a ser conscientes y empiezan a reconocer que yo también tengo emociones, que yo también siento, que yo también me canso, que yo también tengo miedo, que yo también siento tristeza, enojo, alegría. Entonces se empezaron a conectar más emocionalmente conmigo y digo, qué padre, o sea, para mí es una palomita, es algo bueno que pudimos sacar de esta situación como familia. Nos hemos tenido que adaptar a diferentes roles. ¿Cuántas mamás me ha tocado platicar y me dicen, es que jamás me imaginé ser maestra y como maestra renuncio? No tengo paciencia, no les sé explicar. Vi el video de cómo se hacen las fracciones y no le entendí. Pero pues ahí estamos al pie del cañón. Yo también. Hace unos días me preguntaba a mi hijo por un tema de matemáticas y le dije, mi amor, sí sé hacerlo, pero no sé cómo explicártelo. Entonces digo, yo sí estudié educación y no puedo. Entonces, ¿por qué? Porque ya es algo de lo que me desconecté totalmente, de esa área. Entonces, se vale que a veces no podamos, se vale que a veces digamos, pues vamos a investigar juntos, vamos a aprender juntos. Nos toca ser cuidadores a nivel físico, a nivel emocional, en muchos sentidos de nuestros hijos. Todavía mantener los hábitos en casa, hábitos de salud, hábitos de higiene, compartir tiempo agradable con ellos, momentos de juego, pero también marcar límites y reglas. Pues ¿cómo? Son demasiadas cosas. Sí, realmente es un reto. Pero si algo nos está dejando esta situación es que nos estamos dando cuenta que tenemos más habilidades de las que creíamos que teníamos. Y eso lo he platicado con muchísimas personas que me dicen, yo creí que no iba a poder. Yo creí que me iba a volver loca con tanto encierro. Yo creí que, me dice un papá, yo pensé que le iba a pedir el divorcio a mi esposa y no. Ya nos comunicamos mejor. Entonces, es una oportunidad para conocernos también de otras maneras. Muchas veces, antes de que nos cambiara la vida así con la pandemia, muchos de nosotros no sabíamos cuál es, o no sabemos aún, cuál es la comida favorita de nuestros hijos, cuál es su color favorito, qué, cómo se llama su mejor amigo, cuál es su programa favorito, qué es la materia que más trabajo le cuesta, cuál es la que menos trabajo le cuesta. Mucha información básica no la sabemos y los invito a que hagan este ejercicio en casa porque se van a dar cuenta de muchas cosas que no estábamos conscientes. Me encantó que cuando empezó la pandemia empezaron a sacar en redes sociales un juego que nosotros tuvimos oportunidad de hacerlo en casa, que era ¿quién es más? Entonces entre todos hicimos en unas hojas quién es más enojón, quién es más risueño, quién es más divertido, quién es más inteligente, quién es más enamoradizo. Entonces hicimos la dinámica y la sorpresa de que tenemos diferentes conceptos unos de otros y la verdad es que fue el conocernos más, pero también el que pasáramos un momento donde los niños se estaban conectando con otros miembros de la familia de una manera más profunda. Y a mis hijos les súper encantó. O sea, hicimos la actividad, habían pasado como 2, 3 semanas y seguían hablando y se seguían riendo de esa actividad. Entonces, hay muchas situaciones que nosotros podemos ver como un área en que podamos conectar con nuestros hijos o con los otros miembros de la familia para mejorar la relación que tenemos con ellos. La resiliencia es la capacidad que tenemos para sobreponernos a las situaciones que nosotros consideramos como adversas o desagradables. El seguir adelante, esa es la resiliencia. Entonces, todos tenemos la capacidad de ser resilientes. ¿Dónde se enseña? Hay un estudio que ahorita les voy a... es la página la que sigue. Hay un estudio que se realizó y empiezan a decir, bueno, ¿cómo vamos a identificar qué es la resiliencia y cómo se desarrolla? Necesitamos saberlo, necesitamos poder hacer personas que tengan mayores habilidades para sobreponerse a las situaciones. Entonces se dan cuenta que este estudio fue en el 2015. Se dan cuenta que en el sector salud es donde están las personas más resilientes. Entonces empiezan a aplicarles ciertas evaluaciones en diferentes aspectos de su vida, como la personalidad, como el cómo sobreponerse a los problemas, el cómo ven la vida, el cómo se relacionan con otras personas, y se dan cuenta que
las personas que se consideraban más resilientes y que habían tenido experiencias de vida que les habían confrontado o que les habían permitido demostrar que tenían estabilidad, habían sido personas que se les enseñó esta situación desde casa. ¿Cómo le podemos enseñar a nuestros hijos a ser resilientes? Si es la capacidad para enfrentar las situaciones y los problemas, la adversidad de la vida, las dificultades, necesitamos que ellos se hagan responsables de estas situaciones que viven. Y no me dejarán mentir que les voy a platicar una anécdota que tuvimos en el colegio. Me dice la maestra me entregan las calificaciones de inglés y no sé si está aquí la teacher, me entregan las calificaciones de inglés y mi hijo le ponen 0 en un trabajo. Y le digo yo, ¿por qué te pusieron 0 en este trabajo? Me dice, sí lo entregué. Y pues fue al mayor, que es así como muy aplicado. Me dice, fui el primero en entregarlo. Sí lo entregué. Y me dice, dile a la maestra. Y le digo yo, no, yo no le voy a decir a la maestra. Mañana vas a ir tú, vas a hablar con ella y le vas a decir, maestra, yo le entregué el trabajo cuando estábamos aquí, aquí, acá, y me parece 0 en la calificación. Al día siguiente se le olvidó, pasan 2, 3 días y me dice, ya me acordé, ya le dije a la teacher. Vamos saliendo del colegio y a la teacher le había tocado, perdón que la esté aquí platicando, le había tocado estar de guardia en la puerta y me dice, señora, ya chequé si es cierto, sí me entregó la actividad del niño, y ya se la califiqué y corregí la calificación. Entonces yo le sonrío, volteo a ver a Diego y le digo, Diego, te está hablando tu maestra. Y yo me salí de la situación. ¿Por qué? Y lo tengo bien presente porque cuando la teacher me estaba diciendo dije, yo no le voy a contestar. Y nunca tuve la oportunidad de explicárselo porque a lo mejor sí me sentí como un poquito mal educada. Un poquito. Entonces, no tuve la oportunidad de explicárselo, pero yo necesitaba que mi hijo, que es un poquito más tímido, que es muy apegado al deber ser, a que si le dicen, te vas a quedar en este cuadrito parado, ahí se queda parado en ese cuadrito. Si le dicen no hables y luego la maestra hace una pregunta y no contesta porque dijeron no hables. Entonces yo necesitaba que mi hijo tuviera el valor para enfrentar sus propias dificultades, los retos de acuerdo a su edad, las experiencias que tiene que ir viviendo de acuerdo a su edad. No es sano que las saltemos. Sí hay temas que nosotros tenemos que abordar como papás, que nuestros hijos no pueden manejar, pero siempre que sean situaciones que ellos puedan manejar, les estamos enseñando a hacerse frente a las dificultades, a comunicarse de manera adecuada y a darse cuenta que ellos pueden resolver los obstáculos que se les presentan. Y al final el niño siempre se siente orgulloso, siempre siente que va avanzando, que va creciendo, lo vamos haciendo más maduro. Entonces es importante que las experiencias de vida que ellos tienen de acuerdo a su edad, les permitamos resolverlas. ¿Cuántas veces en los conflictos entre hermanos vamos y nos metemos? No se peleen. No, el pelear es una manera de resolver. Claro que no les voy a permitir que se golpeen, pero sí los puedo ir regulando, irles diciendo, a ver, yo sé que no están de acuerdo con algo, pónganse de acuerdo, quito el objeto que es el conflicto, si se están peleando por el Xbox, quito un ratito el Xbox hasta que lleguen a un acuerdo. Esa es una manera en que yo le enseño a mi hijo a resolver sus conflictos y a largo plazo yo lo hago sentirse capaz de que puede hacer frente a las dificultades que se presentan en la vida. Por eso la resiliencia se enseña en la familia, desde casa, desde pequeños. Nuestro trabajo es desde ahorita. Yo no puedo esperar que un adulto lo logre. Y les digo, y no los digo yo, ya hay un estudio que confirma que esta situación se enseña en casa. Si yo como mamá, como papá, voy y les resuelvo la vida, porque yo creo que todos conocemos, aquí no están, las mamás que van y se meten hasta en los conflictos de niños, ¿no? Cuando los conflictos de niños son esos, conflictos de niños que ellos tienen que resolver. Entonces es importante permitirle a nuestros hijos que ellos vayan haciéndose cargo de sus problemas. Nosotros somos un soporte, somos un coach, ahí estamos, les podemos ir diciendo qué estrategias pueden tomar de acuerdo a su edad, pero que ellos poco a poco se vayan haciendo cargo de ellas. Buenas. La resiliencia
no es prepararlos para lo peor. No es decir, las cosas malas van a suceder, el mundo se va a acabar, todos nos vamos a morir. No es esta óptica pesimista, sino desarrollar habilidades para que ellos puedan hacerse cargo de cada uno de sus problemas. Habilidades de comunicación, de empatía, de liderazgo, de resolución de conflictos, de análisis, de estrategia, de lógica, hacerse cargo de sus emociones y actuar en consecuencia. Yo no me puedo enojar y ponerme a llorar. Y yo conozco muchísimos adultos que cuando se enojan lloran. Ahí decimos, ok, de esa manera en que no es la adecuada para enfrentar mis emociones y enfrentar los problemas, de esa misma manera se la estoy enseñando a mis hijos. Entonces es bien importante que también analicemos cómo resuelvo mis problemas. En mi vida adulta, ¿cómo lo hago? ¿Cuántas veces nos ha tocado ver pleitos de tráfico que se bajan y se quieren agarrar a golpes? Actualmente yo creo que no sé qué tan conscientes estemos, pero bueno, en mi caso lo he notado mucho, nos estamos volviendo más intolerantes a todo. Me toca ir al súper y la gente está enojada, la gente está molesta. Los cajones, desde que te estás estacionando, los cajones de estacionamiento, cómo te voltean a ver, no hay esta parte de conectarme con el otro, de ser empático. Cada vez nos estamos volviendo más intolerantes. Yo lo veo más como una consecuencia de la pandemia, pero sin embargo es algo que ya se venía a venir. En el momento que nos estamos desconectando de las personas y nos estamos conectando con aparatos, la empatía y las habilidades de identificar las emociones de otro van disminuyendo. Y la pandemia viene y suma o acelera este proceso que ya se venía a venir. Entonces, me platicaba también una dentista, me decía, es que las personas son más intolerantes, están enojadas todo el tiempo. Y yo, claro que sí, están enojadas todo el tiempo. Entonces, quienes nos toca estar en contacto con otras personas que damos un servicio, lo notamos más probablemente que quienes a lo mejor estamos un poquito más aislados de este tema. Pero es importante hacernos conscientes porque una vez que nos podemos hacer conscientes, podemos empezar a hacer cambios. Hay una frase que dice así, una vez consciente, ya no puedo ser indiferente. Entonces, hacernos conscientes es el primer paso para hacer algo al respecto, para cambiar, para hacernos responsables. Las familias resilientes son aquellas que crean maneras saludables, sensibles, o sea, conectadas, activas con los otros miembros de la familia, buscando que sus necesidades estén cubiertas y preservar la integridad. La integridad es la salud en todos los aspectos, la salud física y la salud emocional. Entonces, una familia que para mí lo puedo traducir como una familia bien vinculada, bien conectada emocionalmente con los otros miembros. Es la habilidad también de afrontar realidades diversas como problemas económicos, sociales, de salud. Depende mucho de la personalidad y los recursos de los integrantes y el modo en que estos interactúan entre ellos. Claro, así como cuando te casas y te dicen en la salud y en la enfermedad, bueno, nunca sabemos qué va a pasar mañana. Yo a lo mejor hoy puedo estar muy tranquila y mañana estar pasando una situación económica importante o una situación de salud importante o una situación social como nos pasó ahorita con la pandemia. Entonces, todas estas habilidades que tenemos que sacar en ese momento, que no sabíamos muchas veces que la teníamos, eso es la resiliencia. Bueno, esta es una frase de Minuchin de 1981, ya hace bastantito tiempo. Las características de las familias resilientes, ¿cómo son? Pues son familias que tienen un apego seguro, que son apoyo, un apego seguro. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr cuando se cubren las necesidades emocionales de todos los miembros. Las necesidades emocionales, así como hay necesidades biológicas de alimentación, sueño, higiene, las necesidades emocionales son de atención, de afecto y de reconocimiento. Ponerles atención a nuestros hijos, escucharlos, voltearlos a ver sin el celular en la mano, sin estar mandando un mensaje mientras me está platicando algo que considera importante. De reconocimiento, eres inteligente, eres responsable, eres cuidadoso, todo lo que sí es. Tendemos mucho a decirles todo lo que no es. ¡Ay, tienes todo bien desordenado! ¡Ay, tienes todo tirado! ¡Ay, siempre enojado, siempre haciendo berrinche, siempre quejándote!
y no les decimos que sí son. Nuestros hijos tienen muchísimas cualidades, muchísimas, pero las damos por sentadas, que ellos ya las saben y que las conocen, y no las saben y no las conocen. Así como les podemos decir 15 veces en el día te quiero, te amo y abrazarlos, así mismo tenemos que decirle lo valiosos que son y las cosas que nosotros reconocemos en ellos y admiramos en ellos, no aquellas cosas que no nos gustan. Ay, igual de enojón que tu tío, igual de criticón que tu abuela. No, esas sí se las decimos bien directas y sin problema. Esas son las que no debemos de decir o las que menos. Debemos de decir todo aquello que es valioso. Eso les va a hacer sentir seguridad y confianza. Entonces son 3 necesidades emocionales para lograr el apego seguro. Atención, afecto y reconocimiento. Tenemos que tener mucho cuidado porque las necesidades se cubren en positivo y se cubren en negativo. Nosotros decidimos cómo las cubrimos. El afecto se cubre con contacto, se cubre con un abrazo, pero también con una nalgada, porque el cerebro no distingue, es contacto lo que busca. El reconocimiento se cubre con que, ay, pues eres el peleonero de la casa, o eres el compartido de la casa. Nada más que en una la cubro en positivo y en otra la estoy cubriendo en negativo. Y la atención, el niño que va y le pega a su hermano busca atención. El niño que viene y te platica de su videojuego busca atención. Entonces es importante que analicemos cómo las estamos cubriendo. La cohesión y la flexibilidad. Tenemos que entender que los días son distintos, que tenemos que ser flexibles en muchos aspectos. A veces queremos que los días sean exactamente igual, que mi hijo se levante bien contento a las 7 de la mañana para conectarse a su clase y me diga, claro que sí, mami, me voy a meter a bañar. Pero esa historia no es todos los días. Hay días de no quiero desayunar, a mí no me gusta el melón, otra vez mango, no, yo quería unas quesadillas, yo quiero unos hot cakes, o no me quiero levantar, no me quiero bañar, o mi hermano me volteó a ver, bueno, típica, yo creo que hasta nosotros de niños. Entonces, tenemos que entender que nuestros hijos viven sus propios procesos emocionales y tenemos que ser flexibles ante ellos, entenderlos emocionalmente, mantener este vínculo independientemente de las características del día a día. Mantener la comunicación en sus intereses, en sus gustos, pero también una comunicación a nivel emocional. Ahorita que les decía que ser reguladores también es una parte de la comunicación, el decirle emocionalmente, tener conversaciones emocionales. Y con esto me refiero a que yo como mamá, yo como papá, tengo el derecho y puedo decirle a mis hijos cómo me siento. ¿Cuántas veces estamos tristes o llorando y decimos me duele la cabeza? O tuve un mal día en el trabajo. Y no es así. Estoy enojada, estoy triste, estoy preocupada. Entonces es válido y es importante que nuestros hijos sepan que nosotros también sentimos. Esa es la comunicación emocional. Cuando yo le puedo decir a mi hijo, estoy enojada, tuve un mal día en el trabajo. Y mi hijo inmediatamente entiende que la situación que yo estoy sintiendo nada tiene que ver con él. Y una vez que yo lo puedo verbalizar, la conducta baja. Y eso en todas las personas. Cualquier persona que esté enojada y está gritando y yo le digo, yo sé que estás enojado. Si estoy en el súper y alguien se está gritando conmigo, yo le puedo decir, yo sé que estás enojado. Inmediatamente la conducta baja. Porque la conducta aparece cuando no soy capaz de transmitir la emoción, cuando quiero que la otra persona entienda la intensidad de mi emoción. Para eso aparece la conducta. Y la conducta, como se los dije ahorita, es gritar, llorar, estar triste, aventar cosas. Es todo lo que observamos que va en la emoción. La conducta es la respuesta a una emoción. Tener tiempo compartido y rituales familiares. El tiempo compartido es el tiempo que yo dedico a mis hijos y ahorita les voy a dar unas estrategias que podamos tener. Es como jugar con ellos un ratito, es tiempo compartido. Y los rituales familiares son todas aquellas cosas que permanecen en la familia a pesar de que haya un cambio. Una rutina solo está establecida bajo ciertas características. La rutina es nos levantamos a las 7 de la mañana, desayunan, se meten a bañar y nos vamos corriendo a la escuela, cuando había escuelas presenciales. Eso es una rutina. Un ritual es algo que permanece. Por ejemplo, yo con mis hijos tengo el ritual de buenos días y de buenas noches. Y este es un abrazo. Abrazo de buenos días y abrazo de buenas noches. Y no nos dormimos sin el abrazo.
Es un ritual porque aunque andemos de vacaciones, permanece. Si yo se me olvida o me levanté más temprano, me levanté más tarde, ellos me buscan para su abrazo de buenos días, abrazo de buenas noches. Eso es un ritual. Los rituales nutren mucho porque suman doble en el momento que lo viven y en el momento que está la expectativa. Por ejemplo, si yo tengo el ritual de los viernes de cine en casa, que lo hemos hecho mucho tiempo. En mi casa que hacemos lo del cine, ellos se encargan de hacer el menú de ese día. Que si son hot dogs, que si quesadillas, que si palomitas, que si mugrerito del Oxxo, lo que vaya a ser, esos rituales nutren doble porque es jueves y ya están pensando, mañana es viernes de cine. Entonces, ¿qué vamos a comer? Y ya entre ellos se están poniendo de acuerdo. Oye, es que yo quiero hot dog. No, es que yo quiero unas hamburguesas. No, es que yo quiero quesadillas. Es que quiero palomitas. Entonces, nutre doble porque cuando está la expectativa ya está sumando emocionalmente. Por eso los rituales son tan importantes. Si no tienen rituales, les invito a que tengan rituales en casa. Yo como mamá, como papá, ¿qué puedo hacer? Primero, mantener la calma. No sabemos cuándo va a terminar esta situación. No es necesario ocuparnos en darle vueltas al asunto, a ver cuándo se va a acabar. No, pues quién sabe. Podemos hacer ahí una quiniela, a ver quién le atina la fecha, pero pues en realidad no hay información concreta. Tener autocontrol. ¿Cómo vamos a lograr el autocontrol? Uno, aceptando mis emociones. Ese es el primer paso para que mis emociones yo las pueda controlar. Acepto qué estoy sintiendo. Es importante que lo verbalicemos, que lo digamos en voz alta, porque es como nuestro cerebro va a entender qué estoy sintiendo. Ser más tranquilizadores que estimuladores. Es importante el tiempo que pasamos con ellos, pero no tenemos que estar encima. O sea, no es necesario de, ven, siéntate, te voy a explicar la tarea y vamos a hacer deporte juntos y vamos a ver un programa de televisión y entonces agarro el rol de la maestra y agarro el rol de la mamá y agarro el rol de la maestra de educación física. No se puede. Entonces, tenemos que entender que nuestros hijos a nivel emocional están pasando también sus propios procesos y es ser más tranquilizadores que estimuladores. El estímulo es importante, pero solo aquellas situaciones que están dentro de sus deberes o sus responsabilidades. Un poquito más si acaso el niño necesita apoyo en algún área en particular, pero no se trata de ser la porrista, ni la maestra, ni la coach, no. O sea, es relajarnos un poquito en ese sentido. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ellos? Reconocer sus emociones, ponerle nombre a esas conductas, a esa emoción que está atrás, ponerle nombre. Mantener una comunicación positiva, donde yo respeto la opinión, el pensamiento, el interés de mi hijo. No decirle, ay, no, eso no va a pasar. Mamá, es que soñé que todos nos moríamos. No, hombre, eso no pasa. No es así. No, es importante. ¿Y cómo te sentiste? Ay, ¿y qué piensas de eso? Ah, pues sí. Entonces, entender su propio proceso, entender sus propias emociones, qué les da miedo, qué les preocupa y estar ahí como un soporte emocional. Escucharlos sin juzgarlos. Y de escucharlos es regla general porque la tenemos que aplicar hasta la adolescencia y toda la vida. Y durante la cuarentena, durante la pandemia, como le queramos llamar, es importante disminuir el consumo de noticias, excluir lo más posible las noticias, porque solo nos preocupan, pero no tenemos control sobre esa información. Disminuir el uso de pantallas. La Asociación Mexicana de Pediatría recomienda menos de 2 horas 0 horas en niños menores de 2 años. Y en niños mayores de 2 años, menos de 2 horas al día. ¿Qué podemos hacer? Nuestros hijos están tomando clases en línea. Tenemos que intercalar con actividades que no sean frente a pantallas. Ok, acabó sus clases en línea y no es ponte en el Xbox, ponte en el Nintendo. Haz una pausa, haz otra cosa y luego ya puedes continuar. Necesitamos que el cerebro descanse del consumo de pantallas. Entonces, tenemos que tener rutinas o dinámicas donde nuestros hijos entiendan que no puede tener un uso continuo de las pantallas porque tiene un impacto en su desarrollo, un impacto negativo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con la cantidad de horas que pasan nuestros hijos frente a una pantalla.
¿Qué más podemos hacer? Tiempo para compartir con ellos. ¿Cómo? Con juegos de mesa. Los juegos de mesa, wow, nos ayudan muchísimo. Nos ayudan en funciones cognitivas, pero nos ayudan a nivel emocional también a manejar la frustración. Tan importante el manejo de la frustración, más en este tiempo. Cuando los papás me preguntan, ¿y cómo le hago para que mi hijo mejore la tolerancia a la frustración? Tiene poca tolerancia a la frustración. Y la respuesta es con frustración. Y los papás que no frustran a sus hijos son niños que no saben lidiar con la frustración. Un juego de mesa le permite lidiar con frustración. Entre más breve sea el juego de mesa, menor va a ser la frustración, más rápida y más vamos a ir avanzando. Un juego muy largo, pues lo que vamos a hacer es el rechazo total por esta actividad. Dinámicas como las que les compartí hace rato de quién es más. Actividades físicas. Podemos hacer circuitos en casa muy sencillos con las sillas del comedor, con los zapatos. Entonces acomodo las sillas del comedor en fila y mis hijos gatean por abajo y luego pongo los zapatos y ellos van brincando según la orientación en que yo haya puesto los zapatos. Y luego puedo poner unos juguetes y van a correr en zigzag entre los juguetes. Entonces hay muchas dinámicas de actividades físicas que podamos hacer dentro de casa, que podemos hacer de esta manera de circuitos y que no solo le estimulan en lo físico, sino también en lo cognitivo. Cocinar, compartir el tiempo de cocina. Uno, nos quita carga de trabajo a nosotros, pero también les ayuda a ellos a entender el trabajo que tenemos en casa. Además, si tienen problemas con que los niños nunca quieren comer nada, cuando lo preparan ellos, se vuelven más abiertos a probar nuevos sabores. Entonces, eso es adicional. Las manualidades, las actividades que puedan hacer ellos con sus manos también les ayudan. Y lo que vamos viviendo día a día en el hogar, los arreglos, por ejemplo, ahorita el poner el pino de Navidad entre todos, el poner el nacimiento, el decorar la casa, pues los niños les emociona y yo creo que quienes ya lo hicieron en su casa, que en mi casa todavía no llega la Navidad, quienes ya lo hicieron en su casa, los niños y nosotros lo podemos recordar en nuestra infancia, son los que más disfrutan toda esta serie de actividades. Entonces, vamos a integrarlos, vamos a que se vuelvan partícipes también de todas estas fechas que vivimos como familias. ¿Qué más podemos hacer? Darles información. Lo que me pregunten, contestarles. No les puedo decir, ay, no, tú estás muy chiquito para saber de la pandemia y del virus y eso. No, 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 tú no te ocupes de eso. Si me está preguntando es porque tiene la inquietud y necesita una respuesta. Darles información con claridad, con palabras, de acuerdo a su edad. Establecer rutinas, pero flexibles. Las rutinas es lo que hace en el día a día. En el día a día, por ejemplo, levantarse, hacer la tarea, comer más o menos a las mismas horas, eso es una rutina. Que sea flexible quiere decir que hay cosas en que yo no voy a estar atrás de mi hijo o de mi hija, que yo voy a decir, ¿sabes qué? El tema del baño, con que te bañes una vez al día, a la hora que tú quieras. Pero los alimentos sí, hay que comerlos a la hora en que se preparan, más o menos en tales horarios. Esas son las rutinas. O esa es la flexibilidad en las rutinas. O hoy el niño se siente un poquito mal, está indispuesto, tuvo un mal día, tiene mucha tarea y está muy preocupado. Bueno, le puedo dar flexibilidad a su rutina. Tener tiempos y entender que nuestros hijos necesitan tiempos para aprender, para jugar y para descansar. El juego es parte vital del desarrollo de nuestros hijos. Es indispensable. No lo podemos dejar de lado. Nuestros hijos necesitan tiempo para jugar y necesitamos dárselos y darles permiso para que lo hagan. No todo es escuela, 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 escuela. Y menos ahorita. Menos ahorita donde ellos también han renunciado a mucho. Así como nosotros que decimos, extraño salir a un restaurante, extraño ir al cine, extraño salir con otras familias, extrañamos muchas cosas, nuestros hijos también.
Nosotros tenemos un nivel mayor de comprensión que ellos, pero nuestros hijos nos están demostrando que tienen mayor habilidades emocionales que nosotros. Entonces también es importante permitirles que a través del juego acomoden sus emociones. Por eso es bien importante el juego activo, el juego dinámico. No el juego en el videojuego, en la computadora, en el iPad. Esos juegos no están dentro de la categoría de juegos que me ayudan al desarrollo emocional. Pequeñas acciones hacen grandes diferencias. Estas pequeñas acciones nos ayudan a que el hogar sea un lugar más agradable. Otra de las cosas que podemos hacer es cuidar la dieta, que sea lo más saludable posible. Disminuir el consumo de procesados. El alimento procesado es el que viene empacado y que su fecha de caducidad es en 3, 4 años. Ese alimento no nos nutre. Viene muy procesado y nuestro cuerpo tiene que hacer mucho para lograr metabolizar ese alimento. Repartir las tareas en el hogar, que nos apoyen, hacerlos partícipes del día a día en casa. Normas de convivencia que acordemos juntos. Tener momentos, tiempos donde yo pueda conversar con mi hijo, aunque sea un día a la semana, aunque sea el sábado que nos ponemos todos a cenar juntos, dependiendo de la edad de nuestros hijos, ¿no? Los adolescentes. Los adolescentes pasan gran parte del día encerrados en su cuarto. Entonces, oye, el sábado no, el sábado convivimos en familia o comemos juntos o como buenos regios hacemos una carne asada, pero es un espacio que yo estoy propiciando para conversar, resolver los conflictos con empatía, entendiendo sus emociones, entendiendo su punto de vista, sus necesidades y a través del diálogo poderlos resolver. Favorecer la autonomía, que nuestros hijos cada vez se sientan más libres de que sus decisiones y sus pensamientos son importantes, que ellos pueden tomar decisiones que vayan en favor de su desarrollo, que cada vez puedan hacer más cosas por sí mismos, que aprendan y enseñarles a manejar la frustración. Les decía, la mejor manera de enseñarle a nuestros hijos la tolerancia a la frustración es a través de frustración. Les podemos dar pequeñas dosis de frustración. Sí, pero el domingo, esa es una frustración. Mamá, quiero hacer pastel en la casa. Sí, el domingo. Hoy es jueves, de aquí al domingo, esos días fueron una pequeña frustración. Quiero pedir una pizza. Sí, en la quincena. Entonces, ese tiempo de espera es frustración. Entonces, darles pequeñas dosis de frustración les van a dar grandes habilidades a nivel emocional en la vida y en la resolución de conflictos. La familia es la base de la sociedad, pero sobre todo es el lugar donde nosotros aprendemos los valores que van a estar presentes durante toda la vida. Nuestra familia nos enseñó los valores que tenemos hoy en día y que les transmitimos a nuestros hijos. Los invito a ser padres más tranquilos y más amorosos. Y como siempre, cierro con una frase que no la puse hoy en la presentación, pero que dice así: educar es ayudarlos a crecer a su manera. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar ahorita en esta charla con ustedes. Estos son mis datos de contacto. Me encuentran en IPAF, Psicopedagogía Infantil, y en mis redes sociales de Pris Medina. Ahorita, en un ratito más, terminando la plática, voy a subir una imagen en Instagram y les voy a regalar un jueguito que tenemos de marcianos emocionales para que ustedes puedan empezar a trabajar las emociones con sus hijos. Entonces, nada más me mandan un mensajito y les mando la liga para que ustedes lo puedan descargar, y jugar con ellos. Entonces, nada más con que me escriban ahí, se las voy habilitando. Y muchísimas gracias por la invitación.